vamos a tener la ocasión de oír a Francisco Javier Antón Vique, que es subdirector general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Educación y además es presidente de ASTIC, que nos va a hablar de cómo se ha implantado el Esquema Nacional de Seguridad en el Ministerio de Educación. Creemos que este es un ejemplo realmente interesante, un ejemplo práctico. Sabemos que se ha trabajado muy a fondo, donde Francisco Javier Antón ha estado muy involucrado, con lo cual yo creo que nos lo va a contar en el poquito tiempo que le dejamos, pero seguro que perfectamente. Cuando quieras, Paco. Gracias. ¿Pasáis? Sí. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. En primer lugar, enhorabuena por las 490 personas que están, digamos, inscritas en este evento. Es un poco pretencioso contar un caso como la implementación del esquema en un ministerio que formamos parte de esa mayor eficiencia de lo que es el Gobierno y resulta de que entre varios ministerios, el Ministerio de Educación, el de Ciencia, el de Trabajo, que luego Alejandro va a comentaros, el del Ministerio de Sanidad, bueno, pues entre unos y otros nos vamos pasando el tiempo, nos vamos pasando personal, nos vamos entreteniendo, cruzando distintas funciones, unos van, otros vuelven, otros se van a otro sitio. Para que tengáis una idea de cómo se nos sigue funcionando el tema y de esta eficiencia, pues el sábado pasado, el día 18, hemos tenido otro Real Decreto de organización del Ministerio, con lo cual es una cosa, decían que la Administración es un sitio tranquilo. Aquí cada poquito tiempo estamos haciendo una reordenación. Y lo importante que es que esta reordenación nos viene en la consecuencia y en los calendarios de la sede electrónica, de toda la Administración electrónica, evidentemente la puesta en funcionamiento de la sede electrónica, la puesta en funcionamiento del esquema, etcétera. Es decir, que junto con la labor propia de la Administración electrónica también tenemos nosotros que, digamos, atender a estas divisiones de actividades. Para que nos hagamos una idea, ¿quién es el Ministerio de Educación? Casi todas las competencias básicas están ya transferidas a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas. Sin embargo, tenemos competencias tanto en España como en personal en el extranjero. Para que os hagáis una idea, he puesto un par de cifras. En Madrid, Ceuta y Melilla, fundamentalmente en Madrid, claro, somos 2.900 personas, pero fuera de España somos 1.800. Tenemos muchísimos profesores en colegios que están en el extranjero. Y también, por dar una pincelada de por dónde vamos como Ministerio en la parte tecnológica, tenemos, digamos, virtualizado todos los servidores. Es decir, nosotros funcionamos mucho por picos, tenemos mucho tema de ayudas, ayudas que funcionan en tramos concretos, con lo cual trabajamos fundamentalmente en picos. Por ejemplo, la ayuda más importante, que son las becas, empiezan en julio, pues estamos con más o menos 7.000, 8.000 personas que acceden, que presentan becas, pero en los últimos 15 días, como buenos españoles, todo el mundo lo deja para el final y llegamos hasta las 70.000. Bueno, pues gracias a la virtualización nosotros podemos asumir picos y pasamos de tener una estructura básica de 8 máquinas hasta más de 40. Después, lógicamente, acaba el tema y ya, digamos, volvemos a nuestras máquinas originales. Por otra parte, estamos desarrollando tema todo con Java y como base de datos Oracle. Como repositorio documental usamos Documentum y sí tenemos un guiño muy fuerte a lo que es el software libre. Estamos trabajando todo lo que es portal, lo hemos basado en Magnolia. Tenemos 3 plataformas de formación virtual que está funcionando bajo Moodle y utilizamos para todos los temas de lo que es lo que son la gestión de los procedimientos dentro de la sede electrónica con JBPM. En el caso de Moodle, para que también veamos un poquito la idea, creo que para mediados finales del mes de septiembre se van a inaugurar 100 cursos de formación profesional. El Ministerio está haciendo un esfuerzo muy fuerte. Si es fuerte para la parte de educación, si es importante para la parte de universidades, la formación profesional es, digamos, nuestra gran estrella a corto plazo. Bueno, si ya nos vamos centrando un poquito más en lo que es el esquema nacional, pues el entorno legal de la Administración electrónica, tenemos nuestra Ley 11 del 2007,
el reglamento 1671 del 2009 y nosotros sacamos la orden ministerial de la sede electrónica en el mes de enero del año pasado. Perdón, esto es 2010, no somos tan avanzados. Bueno, junto con esto tenemos el esquema nacional de interoperabilidad, que lo estuvieron viendo ayer, y nuestro esquema nacional de seguridad, el Real Decreto 3/2010. Bueno, simplemente he resaltado aquí una idea o dos ideas fundamentales. En la disposición transitoria habla de la adecuación de los sistemas y nos da el plazo de 12 meses a cumplir desde el 29 de enero del 2010. Con eso quiere decir que nosotros a 28 de enero del 2011 teníamos que tener algo. Y luego nos dice también una cosa muy importante, que con antelación suficiente y aprobado por los órganos superiores competentes tendríamos que tener ese informe. Bueno, pues el órgano superior es un tema que fue objeto de consulta, a ver quién era el órgano superior dentro del Ministerio que tenía que aprobarlo. Al final tomamos una decisión nuestra y ya después veremos. Bien, en cualquier caso tenemos dos fechas importantes, 28 de enero de 2011 y 28 de enero de 2014. Son los 48 meses para que el plan esté, esté funcionando. ¿Es importante? Bueno, pues en la sede electrónica ahora mismo tenemos una media de 110, 115 procedimientos y el esquema nacional de seguridad afecta fundamentalmente a esos 110, 115 procedimientos. Y cuando miramos desde el punto de vista si el tema es importante, bueno, pues aquí tenemos un ranking de materias que le importan a los ciudadanos y vemos que la obtención del pasaporte es lo más importante, pero detrás de ello tenemos temas de educación, temas de las plazas universitarias, temas de becas, del tema de los títulos académicos. Es decir, que el impacto que estamos teniendo sobre la sociedad es un impacto importante, es un impacto que tiene su trascendencia. Con lo cual, todo lo que rodea la administración electrónica es importante para nosotros. Por ejemplo, todo el procedimiento de becas es totalmente electrónico, ya no se emiten papeles. El año anterior, el año 2009, lo hicimos como una aplicación, el año 2010 ya fue directamente sede electrónica con todas las validaciones, con todas las cosas asociadas a la sede electrónica y, por tanto, esquema nacional. ¿Vale? Bueno, pues el desglose que estuvimos viendo cuando leíamos el Real Decreto, había 18 motivos asociados en las medidas en el marco organizativo, en el marco operacional y en las medidas de protección. Pues muy bien, de ahí llegamos a la conclusión, lo pintamos como mapa mental del esquema y seguimos bajando un poquito el nivel. Bueno, pues muy bien, pues dentro de la planificación, el análisis de riesgo, la arquitectura de seguridad, etcétera, etcétera. El control de acceso, pues la identificación, requisitos, segregaciones, etcétera. Es decir, cada una de estas historias nosotros ya empezamos a ver dentro de ese mapa mental de actividades, bueno, por dónde podían ir los tiros. Pero, ¿qué más había detrás? Entonces, ¿cuál era el entorno? Pues bueno, pues el entorno, al final, dentro del propio, en el artículo 29 del esquema nacional, lo que nos hablan son de la guía de seguridad. Y la guía de seguridad, que creo que antes ya os han comentado, bueno, es el Centro Criptológico Nacional el que tenía que generar todas esas guías, toda la serie 800, para que nosotros saber qué es lo que tendríamos que hacer. Bueno, las fechas que hace un año, pues esa idea de las guías estaba dando vueltas, pero no sabíamos muy bien, su funcionalidad. La herramienta Pilar, referente nacional, ¿para qué vamos a engañarnos? Es decir, es una herramienta homologada a OTAN, está en primera línea de todos los países, perfecto. Pero teníamos un mundillo alrededor, la familia, todas las normas de la ISO 27000, el tema de las auditorías de la 27001, la 19011, las mejores prácticas, COVID, ITIL, temas legales de temas de protección de datos, como la Ley 1599 o bien el Real Decreto 1720 del 2007. Bueno, pues teníamos por un lado una serie de cosas que teníamos que hacer, esos 18 motivos que se iban abriendo, y teníamos una serie de entornos que no estaban totalmente cuajados unos, y mejores prácticas, pues eso, como su nombre indica, son mejores prácticas hasta ahí. Y no había ninguna obligación de nada. Entonces, es el dibujillo que
que tenemos ahí, ¿no? El tema de la tentación. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿No hacemos nada? Y dice, ¿y quién es el órgano competente? Dice, no hay. Dice, pues bueno, pues una postura es no hacer. Como no tengo responsabilidad, pues yo ya he acabado. Luego, otra parte intermedia era decir, bueno, pues me venían las consultoras y decía, esto te lo arreglo yo en un pispás, te lo arreglo yo. A ver, cuéntame, ¿qué sabes hacer de esto? Dice, nada. Dice, bueno, pues ya hemos empezado, ya vamos bien, ya vamos orientados por lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, estamos hablando que hace aproximadamente un año y pico, andábamos en una nebulosa, digamos, bastante general, ¿no? La tentación era diversa. Bueno, pues en un momento dado, como fundación, y aprovecho aquí también, ya hablando de mi libro, que es decir, la Fundación ASTIC, vamos a firmar un acuerdo con el Club de la Innovación para trabajar en un futuro. Pues bueno, nos estuvimos en unas jornadas que tenemos en mayo, estuvimos triangulando en el clásico café informal y demás. Pues bueno, estuvimos comentando el tema, estaban personas del centro criptológico, que nos estaba dando allí una charla precisamente del esquema, estábamos los funcionarios TIC, que de esto estábamos preocupados, y también coincidimos pues, con la empresa ICA, que estaba participando también en otra de las mesas, que tiene pues un producto, tenía un producto, en ese momento era Lógica, que evolucionó a Quadica, y le hicimos la tentación. Oye, ¿y si hacemos algo de tal manera que yo, aparte de los 18 motivos, las no sé cuántos 1000 elementos y desgloses, y que no sé a dónde voy a ir ni los resultados que voy a obtener, porque no sé de cómo puedo yo utilizar todo lo que hay, cómo puedo utilizar Pilar, cómo me puedo aproximar a la ISO 27000, cómo puedo ir a hacer algo que, aparte del Real Decreto como texto legal, me sirva para todo esto. Y entonces, a partir de ese mes de mayo, estuvimos, bueno, pues con reuniones, estuvimos dándole vueltas, y ahí veis un poco en este esquema una idea que esta mañana, leyendo un libro, el de Riña de Gatos, de Eduardo Mendoza, decía que un funcionario solamente se siente a salvo cuando todo responde a un esquema perfectamente claro. Bueno, pues esto éramos perfectamente funcionarios porque todo respondía a un esquema absolutamente claro. Bueno, pues con estas, entre la parte de CCN, parte de la Fundación y parte de ICA, pues empezamos a avanzar en el tema. Y este esquema que yo tenía puesto en principio, de los motivos y demás, lo empezamos a sustanciar. Bueno, pues ya tenemos 18 motivos, ¿vale?, con las distintas variantes. Y llegamos a una definición de 1.322 preguntas. Dice, pues bueno, pues vamos a ver cómo manejamos esto, de tal manera que podamos tener una síntesis entre las ISO 27000, el esquema nacional, que es un subproducto o es un subconjunto de la ISO, y damos cumplimiento pues a las mejores prácticas también. Muy bien, pues esta idea, es decir, 1.322 preguntas, lo que tenemos es que dividirlas por áreas de actuación. Entonces, estuvimos asignando las preguntas en la parte de dirección, la parte que me correspondía, a elementos de seguridad, de sistemas, desarrollo, de explotación, temas telefónicos, temas físicos, recursos humanos, comunicaciones y temas jurídicos. De modo que las 1.322 preguntas se multiplicaron realmente hasta llegar hasta las 4.532 que veis ahí abajo. De tal manera que la misma pregunta se podía asociar a distintas partes de mi organización. La organización tenía una ventaja de que, como somos un ministerio de tipo mediano, la informática la tenemos centralizada, con lo cual lo que se organizara dentro de la subdirección de tecnologías, pues ese era el reflejo del ministerio. Con lo cual no hacía falta, digamos, necesariamente acudir a terceros para poder poner todo esto en funcionamiento. De tal manera que ya tenemos una idea medianamente clara, los 18 motivos, pero ya tenemos, digamos, 1.322 preguntas. Y a esas 1.322 preguntas divididas por parte de la organización. ¿Y cómo metemos un círculo en los cuadrados o en un cubo? Pues trabajando. Empezamos definiendo lo que eran los grupos de trabajo, definimos roles de las personas implicadas dentro de la organización
y a partir de ahí estuvimos ya formando las definiciones de las prioridades, estuvimos asignando tareas a cada uno pues, de los grupos. En fases posteriores, formación en parte de seguridad, parte de la herramienta, y empezamos a obtener los primeros informes y análisis de los resultados. Bueno, pues ya hicimos una primera aproximación. Lógicamente, esa aproximación nos llevaba por hacer una arqueología de la documentación asociada pues en seguridad. Es un ministerio que a lo largo del tiempo ha ido generando documentación. No quiere decir que partimos aquí de cero, sino que partían de cosas que no respondían al ministerio en sí, sino respondían a otro ministerio. Pero bueno, era un poco empezar aquí a romper. Y a partir de ese momento estuvimos pues reuniones de trabajo cada 15 días, los distintos grupos redefiniendo roles en función de que íbamos acabando cosas. De tal manera que íbamos iterando y cada 15 días estábamos trabajando. De la primera reunión que tuvimos, que fue allá por el mes de octubre, la dejamos desde mayo hasta octubre para definir, para pensar y tal, en octubre hicimos ya la primera reunión, instalamos la herramienta y obtuvimos el primer resultado. Es decir, el primer 4 que podemos ver aquí arriba corresponde aproximadamente a mediados de octubre por ahí. Lógicamente se asumía que iba a salir mal, no había ningún problema. Todavía quedaban por delante otros 3 meses de trabajo. Y, por tanto, eso es lo que había que hacer, tener la herramienta, tener las ideas y darle vueltas al tema. Bueno, pues con esto de aquí estuvimos viendo, y aquí hay alguna de las 1.322 preguntas, cómo se asignaban a áreas concretas y cómo un área decía que sí, otro área decía que no, un área decía que no sabía y otra área, vaya usted a saber. Pues muy bien, no pasaba nada. Vamos a verlo, vamos a buscar la documentación. La parte que vemos por la derecha es a qué documento del repositorio de seguridad correspondía. Bueno, pues ya íbamos teniendo piezas. En la medida que el documento no estaba actualizado, uno de los grupos se dedicaba a actualizar ese documento para la situación actual del Ministerio. Bueno, y así estábamos avanzando. Un caso manifiesto, se pasa la misma pregunta a las distintas áreas, normal, uno dicen que sí y otro dicen que no. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Estamos en ese momento y lo que hay que hacer es trabajar para ir haciendo cosas. Y excepcionalmente, todas las áreas también decían que sí, que teníamos un procedimiento perfectamente definido y todos decimos que sí pues a la misma pregunta. Pero en el momento en que vamos avanzando no ocurre nada si hay discrepancia entre las distintas partes de la organización. Bueno, pues con esto estuvimos avanzando y a principios del mes de enero ya tuvimos un resultado que ya sí era, había reuniones quincenales y en el mes de enero ya tuvimos una aproximación absolutamente dura. Si volvemos otra vez a la idea fundamental del marco organizativo, al operacional y las medidas de protección, pues ya íbamos sabiendo una aproximación qué es lo que sí, qué es lo que no y qué es lo que teníamos en parte. Bien, esta es una de las fotos finales. Esta es una de las fotos finales de cómo, utilizando la herramienta, cómo podíamos obtener esta información. Pero, lógicamente, no solamente que nos quedábamos ahí, sino de los 18 motivos también. ¿De acuerdo? Es decir, ya no solamente a un primer nivel muy alto, no. Es decir, ya bajamos a los distintos niveles. Y en los distintos niveles lo que sí estamos viendo es que en una de las políticas estábamos medianamente bien, con un 67%, y en otras estábamos con un 16%. Y esa era la foto que íbamos, perfilando en cada una de las reuniones. Hasta que en un momento dado, sacamos lo que es la foto final, informe final, y cuando analizamos, no la parte que sí, sino la parte que no cumplíamos, esa es la parte fundamental para mí. Es decir, lo que tenemos hecho bien, bienvenido sea, pero vamos a estudiar por qué no estamos cumpliendo, dónde podemos poner el foco y, por tanto, cuál va a ser el objetivo de trabajo de los 3 próximos años, por dónde tenemos que ir.
Pues, digamos, la herramienta lo que nos proporciona es uno de los diagramas más importantes, que tenemos que el 74% de nuestros problemas vienen por la cultura. ¿Por qué? Porque la gente no sabe. La gente, me refiero, no el equipo nuestro de seguridad, que no, digamos que no existe, sino en general, el funcionario de a pie no tiene conocimientos de informática, aparte del Word y algunos el Excel y tal, no saben cuáles son las trascendencias que de utilizar un USB, de poder almacenar música, no sabe el tema de la protección de datos, no lo sabe. Y, por tanto, lo que sí detectamos con todas esas preguntas es que el 74% de los problemas que tenemos nosotros como organización están asociados a una falta de formación de los funcionarios. Pues, chico, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ponernos en contacto con el Departamento de Recursos Humanos y durante el 2011 lo que hemos hecho ha sido programar cursos de formación para nuestros usuarios. De tal manera que, por lo menos, toda esa parte no debe decir que en este año ya seamos maravillosos, sino que poco a poco vayamos disminuyendo pues, esa parte. El segundo gran concepto se llama presupuestos. Bueno, pues si se llama presupuesto, si no tenemos presupuesto, pues para mejor ocasión. Sí tenemos identificado cuáles son las acciones que tenemos que hacer si tenemos presupuesto. Bien, en la medida que, digamos, podamos tenerlo, pues nosotros ya lo iremos haciendo. Como veis, hay otra partecita muy pequeña, una parte que no aplica, bueno, con un 4%, y luego tenemos temas como muy pequeñitos que se descartan o de desconocimiento o tema de tiempo. Bueno, pues en la medida que podamos ir haciéndolo, si tenemos presupuesto y nosotros sabemos, pues poder avanzar. Pero yo creo que lo importante es que sí hemos sacado una consecuencia, ¿no? ¿Dónde estamos? Y como el esquema nacional lo que nos dice, oiga, que la autoridad competente tiene que ser, digamos, el que apruebe el informe, la Comisión Ministerial de Administración Electrónica del Ministerio, en una sesión, digamos, ordinaria, que tuvimos el día 20 de enero, es decir, una semanita antes de la finalización del plazo, aprobó formalmente el informe ejecutivo y el informe técnico de la implantación del esquema nacional en el Ministerio. Y nada más, muchísimas gracias. He intentado dar una visión de lo que hemos hecho. Lo que sí puedo decir que los equipos de trabajo, y desde aquí quiero hacer mención especial, que ha trabajado muchísimo. Muchísimas gracias a ICA por la colaboración, porque ha sido también 3 meses duros, es decir, revisando las distintas versiones de la herramienta, aceptando sugerencias, cuando no imposiciones, y demás. Pero yo creo que al final, es decir, sí hemos llegado a un punto en el cual, pues digamos, nos podemos estar tranquilos desde el punto de vista del trabajo, si tenemos la parte legal a nivel de informe y si tenemos definido pues unas líneas ahí de futuro. Muchas gracias.